Hola, bienvenidos a esta presentación del tema determinación del precio y la producción en los 4 tipos. En esta presentación vamos a ver cómo opera la interacción entre los precios del mercado global y la reacción que tienen las empresas a ese mercado global en donde se fija el precio de equilibrio. Lo que hacen las empresas individuales es ubicarse en el volumen de producción que les permite obtener la máxima utilidad. Vamos a explicarlo paso por paso. En el caso de competencia pura, lo primero que tenemos que hacer es separar el análisis del muy corto plazo, que se refiere solo a aquellos productos que tienen una oferta fija. Esto quiere decir productos que se generan durante un momento y después de ese momento no vuelve a haber oferta. Entonces, en el periodo de que esté, cada producto puede tener un periodo diferente, pero por ejemplo, el maíz, que es básico en la alimentación en México. El maíz de temporal se cosecha en diciembre y no vuelve a haber maíz de temporal hasta el otro diciembre. Es decir, que durante ese periodo de un año, el producto es único, ¿no? Esa cantidad de producto que se cosechó es la que hay y no vuelve a haber. Entonces, para ese tratamiento requiere un análisis diferente. Vamos a ver. Si estamos hablando de otro plazo que podría ser la leche bronca, bueno, entonces lo que podemos ver en la gráfica de la derecha es que tenemos una curva de la demanda, que es la del mercado, y si es leche bronca, entonces no hay plazo, no hay más que un día, y entonces por eso la curva de la oferta es una línea vertical, ya que no se puede desplazar a la derecha, no tiene tiempo. Si ese plazo lo extendemos para el ejemplo del maíz, que sería de un año, y dividimos ese año en 3 cuatrimestres, lo que tendríamos es un primer cuatrimestre en el que, como todo mundo tiene producto, entonces todo mundo oferta ese producto en el mercado y los precios van a ser bajos. Estamos hablando enero, febrero, marzo, abril. Si se termina ese periodo, vamos al segundo cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, la pendiente de la oferta es mayor porque una parte de la cosecha ya se vendió en el primer cuatrimestre y además tenemos que, lo que no se haya vendido lo tenemos que almacenar. El almacenaje cuesta dinero y no haber vendido también tiene un costo, puesto que si hubiésemos vendido en el primer cuatrimestre, hubiésemos podido depositar ese dinero en un banco y el banco nos estaría pagando un interés, o sea que ahí hay un costo financiero. Por esa razones y por una tercera razón, que es que en el segundo cuatrimestre ya no tenemos todo el año para vender, solo nos queda este y un cuatrimestre más, y esa limitación de tiempo también ejerce una presión importante, de manera que, como vamos a ver en un momento, si los mercados no se comportan como está fijado en la gráfica de la derecha, no se comportan normalmente, los productores estarán dispuestos a vender a precios más bajos incluso que los del primer cuatrimestre. Si vamos al tercer cuatrimestre, que ya es el último, entonces de nuevo vamos a tener que la oferta es una línea vertical porque ya no hay tiempo para vender. Si rebasamos este semestre, se va a juntar lo que quede de la cosecha del año pasado con la nueva cosecha, y eso sería, en términos, pues muy nefasto. Vamos a ver las 3 curvas juntas. Entonces tenemos la demanda es igual para todas, para los 3 cuatrimestres, de manera que tenemos una primera curva que estamos llamando oferta 1, igual que la acabamos de ver, las estoy poniendo solo juntas, pero si vemos la segunda oferta o 2, que es la que corresponde al segundo cuatrimestre, lo que vemos es que en la parte baja, si los precios no reaccionan, el productor estará dispuesto a vender por debajo de los precios del cuatrimestre número 1. Por eso la línea
de la oferta 2 cruza a la de la oferta 1 y lo que quede por venderse de esa cosecha en el tercer cuatrimestre, pues si se vende como normal, si el mercado se comporta como normalmente, el precio será P3 y la cantidad ofertada será menor que los otros 2 cuatrimestres, pero de nuevo, si el precio no reacciona, entonces en el tercer cuatrimestre estaremos dispuestos a vender por debajo de los del primer cuatrimestre y de los del segundo cuatrimestre, que es lo que vemos, que la línea de la oferta 3 atraviesa a la de la oferta 2 y a la de la oferta 1. El corto plazo es un periodo en el que no se puede cambiar la capacidad instalada. En ese periodo del corto plazo es un periodo en el que podemos vender mucho o poco, pero dentro de esa capacidad. No podemos ampliar la capacidad instalada. Y en todos los casos, las empresas procuran obtener la máxima utilidad modificando la cantidad de producto que generan y que venden en el mercado. No sobra repetir que en el mercado de competencia pura, pues lo único que puede hacer el productor es cambiar el volumen de producción. No puede afectar al precio ni a la cantidad demandada en el mercado. No puede hacer nada más que ubicarse en el volumen de producción. Eso sí lo puede hacer. Puede producir más o menos para lograr la máxima utilidad. Si analizamos eso con curvas de costos totales, que es la línea de color anaranjado, esa curva es la curva normal para los 4 tipos de mercado, porque al principio aclaramos que la compra de los recursos se establece en un mercado de competencia pura. De modo que la curva de los costos será igual para cualquiera de los 4 tipos de mercado. Entonces ahí tenemos la curva del costo total y tenemos también una línea del ingreso total. Como estamos en competencia pura, la línea del ingreso total es una línea recta, puesto que siempre se vende al mismo precio. Entonces, la máxima utilidad se logrará en el volumen de producción que logre que la distancia entre el costo y el ingreso sea la mayor, que está fijado en la gráfica como X. El volumen X es el que proporciona la máxima utilidad porque es el volumen en el que establece la máxima separación entre el costo y el ingreso. Eso también es cierto en la parte izquierda de la gráfica, pero ahí lo que se establece es la máxima pérdida. Muy bien, vamos a analizar cómo se comporta el ingreso marginal, porque el concepto de marginalidad es fundamental en este análisis, puesto que se refiere al ingreso adicional que va a obtener el productor por el costo marginal de una unidad más. Es decir, cuando se produce una unidad más, cuál es el costo de esa unidad y cuál es el ingreso de esa unidad adicional. Y a la izquierda vemos claramente que en la primera columna son las cantidades vendidas y en la segunda columna, en vista de que el precio es de 10, entonces si se vende uno, el ingreso será de 10, se venden 2 de 20 y si se venden 3 de 30, etc. De manera que la diferencia entre la 1 y 2, entre la venta de una unidad y 2, es de 10 y entre 2 y 3 también es de 10 y entre 3 y 4 también. Estamos en competencia pura, entonces el ingreso marginal es igual al precio. Y es lo que se representa en la gráfica de la derecha, es la curva de la demanda y sobrepuesta a la curva de la demanda está la del ingreso marginal, puesto que las dos valen 10. Vamos ahora a pasar de las curvas totales que acabamos de ver a las curvas unitarias por unidad. Y lo que vemos es la curva de color verde, que es el costo medio, o sea, el costo total por unidad, y el costo marginal, que como recordamos es el que atraviesa al costo medio en la parte más baja. Entonces, si seguimos la curva del costo marginal hacia arriba, llega un momento en que se cruza con el ingreso marginal y entonces la máxima utilidad se obtiene cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Voy a regresar a esta gráfica. Aquí podemos ver claramente que en el punto de la máxima separación, la pendiente de la curva del costo total
es igual a la pendiente de la curva del ingreso total. Y la pendiente del costo total la define el costo marginal. Y la pendiente del ingreso total la define el ingreso marginal. Entonces, la máxima utilidad se obtiene cuando costo marginal es igual al ingreso marginal. Y por eso en esta gráfica de costos o de líneas unitarias, lo que vemos es que la máxima utilidad se obtiene cuando la curva del costo medio, o sea, el costo total por unidad, atraviesa a la del ingreso marginal. Es el punto en donde ese volumen es el que le da la máxima utilidad al producto. Todo el tiempo que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, las utilidades siguen aumentando. Cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, es la máxima utilidad. Y cuando el ingreso marginal es menor que el costo marginal, entonces las utilidades van disminuyendo. Es importante que analicemos qué pasa en vista de que la empresa no puede hacer nada para afectar al precio, para influir en el precio. Es importante ver qué puede hacer la empresa cuando los precios del mercado a los que tiene que necesariamente vender son menores que sus costos medios más bajos. O sea, si el precio del mercado no alcanza a cubrir sus costos medios, entonces ¿qué puede hacer la empresa? Evidentemente va a vender, si sigue produciendo, va a vender con pérdida, porque el precio es menor que sus costos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Sigue produciendo con pérdida o cierra la empresa? Ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Aquí tenemos un cuadro en el que la primera columna de la izquierda aparece la cantidad producida y vendida, en la segunda está el costo fijo medio, o sea, el costo fijo por unidad. En la siguiente columna está el costo variable medio y en la cuarta columna viene el costo por unidad. Muy bien, costo medio. Entonces, el costo medio es la suma del costo fijo más el costo variable para cada volumen de producción. Vamos a tomar un valor de ese cuadro, que es el del costo medio de 2.27 como ejemplo. Ese 2.27 es pues la suma de 909, que es el costo fijo, más 1318, que es el costo variable. Vamos a poner a prueba ese comportamiento de la empresa. ¿Cómo define la empresa si, en vista de que el precio del mercado es menor que el precio al que le cuesta producir, qué va a hacer? Entonces pongo un primer ejemplo. Digo, a ver, si el precio es de 25, es la fila que está arriba de todo, la primera fila. Si el precio es de 25, entonces la empresa gana. Como su costo es 22.27, ganaría 2.73. Si el precio disminuye a 2.27, la empresa ni gana ni pierde. Recupera su costo fijo y recupera su costo variable. No pierde, de modo que sigue pendiendo. Si el precio baja a 20 pesos, el precio del mercado, de equilibrio del mercado, disminuye a 20 pesos, ahora ya estamos por debajo de sus costos medios, que es 22.27. Y entonces, si la empresa sigue vendiendo, perderá 2.27. Pero si cierra, se va a quedar con sus costos fijos. El costo fijo representa las instalaciones, la maquinaria, el equipo, etcétera. Eso no se lo puede quitar aunque cierre la empresa. Ya lo compró, lo tiene que pagar. Entonces, si sigue produciendo, perderá 2.27, pero si cierra la empresa, pierde sus costos fijos. Ya no lo recupera. Es decir, que pierde 909, que es su costo fijo, ¿ok? En ese volumen de producción. Quiere decir que la empresa va a seguir produciendo, va a seguir vendiendo con pérdidas. Si seguimos disminuyendo en el mercado, sigue disminuyendo el precio de venta, entonces en el caso de 14, la empresa si sigue produciendo perderá 8.27, pero si deja de producir, pierde 909. O sea que va a continuar produciendo con pérdida. Cuando el precio de equilibrio del mercado llegue a 13.18, le va a dar igual seguir produciendo, porque 13.18 es igual que su costo variable. Entonces, el precio de venta del mercado es 13.18, recupera
sus costos variables, pero no recupera sus costos fijos, que es lo mismo que si cierra y se queda con los costos fijos. De modo que ese es el punto cuando el precio de equilibrio del mercado, que es el que tiene que vender la empresa, se iguala a su costo variable medio, pierde la misma cantidad si sigue produciendo que si cierra. Y ese es el punto en el que la empresa tiene que decidir si cierra o si sigue. Tenemos que tener en cuenta que una empresa que cierra tiene que por lo menos liquidar al personal, y entonces eso tiene un costo importante. La consecuencia de eso es que la empresa, para tomar la decisión, tiene que tomar en cuenta si esos precios bajos van a durar mucho tiempo, entonces toma la decisión de cerrar la empresa, liquida al personal y se dedica a otra cosa. Sin embargo, si la percepción de la empresa es que esos precios bajos van a durar un periodo corto de tiempo y luego se van a recuperar, va a seguir produciendo aunque tenga pérdidas mayores. Como quiera, es el punto en el que se toma esa decisión. A partir de ese punto, ese precio, cuando el precio de equilibrio del mercado se iguala a sus costos variables medios, allí se toma esa decisión. Entonces, nos queda claro que una empresa que está perdiendo dinero porque el precio del mercado no le permite recuperar sus costos, va a seguir produciendo hasta que el precio del mercado se iguale a su costo variable medio. Aquí tenemos en esta nueva gráfica diferentes niveles de precio que nos permiten establecer ese punto en el que el costo variable medio se hace igual al precio del mercado. Como estamos en competencia pura, estamos definiendo que tenemos que vender al precio del mercado, ¿no? La competencia pura no puede hacer absolutamente nada para influir en el mercado. Ahora vamos a ver cómo se define la oferta global. Entonces, en la gráfica de la derecha tenemos el mercado global, en la gráfica de la izquierda tenemos el comportamiento de la empresa. Partamos del análisis de que la línea de la demanda y del precio de equilibrio del mercado es la que está por debajo, que está marcada como B. Entonces, en ese punto, el precio de equilibrio en donde se cruza la curva de la demanda con la curva de la oferta, nos determina que el volumen de producción es de X y ese es el precio al que la empresa tiene que vender. Si nos vamos a la gráfica de la izquierda, ese es su precio al que tiene que vender, y en ese precio la máxima utilidad la va a obtener en donde se cruzan el costo marginal con el ingreso marginal, y eso corresponde a el volumen de producción en la gráfica de la izquierda en el volumen de producción X, porque ahí el costo marginal se junta o se atraviesa con el ingreso marginal, que es el de la línea inferior a la izquierda. ¿Qué pasa si la demanda aumenta? Lo vemos en la gráfica de la derecha. La línea de la demanda pasa de la primera que vimos a la segunda, que es la superior. Allí se establece un nuevo precio de equilibrio más alto que el de la primera demanda, y entonces la empresa en competencia pura tiene que vender a ese nuevo precio, tiene que vender más caro. Entonces vamos a la gráfica de la izquierda. Allí está la línea. Si continuamos en la línea del precio de equilibrio, ese es el precio al que ahora la empresa tiene que vender. ¿Qué hace la empresa para volver a obtener la máxima utilidad? Tiene que pasar de X, del volumen de producción X al que obtuvo la máxima utilidad en la demanda anterior, a una X' que está a la derecha de la primera. Quiere decir que para obtener la máxima utilidad cuando la demanda aumentó, la empresa individual tiene que aumentar su volumen de producción. Si cada empresa de las muchas que hay en competencia pura aumentan el volumen de producción, la oferta va a aumentar, se va a desplazar a la derecha y el mercado solito vuelve a entrar en equilibrio. De esta manera es como se define el volumen de producción en el mercado de competencia pura. Así se define el precio y así se define el volumen de producción en el mercado de competencia pura, que es el que tomamos como referencia y que es el que nos fundamenta el hecho de que si nadie interviene en el mercado solito establece un equilibrio. No hay que intervenir, el mercado solito se autorregula. Si nos vamos del corto plazo al largo plazo, entonces lo que analizamos es qué pasaría
en el largo plazo si tenemos un mercado de competencia pura. Entonces, una situación que pudiera suceder es que a largo plazo, si hay un mercado de competencia pura, lo que sabemos es que pueden ingresar cada vez un mayor número de empresas, lo cual implica un mayor consumo de recursos. Y entonces, como hay una demanda por más recursos, los costos de producción van a ser crecientes porque los recursos van a costar cada vez más. Y entonces tendríamos una empresa, una industria, un mercado de costos crecientes. Sin embargo, si en el largo plazo, al mismo tiempo que aumenta el número de empresas, aumenta también la cantidad de recursos que se generan, entonces tendríamos una industria o un mercado de costos constantes. Puede ser, sin embargo, que al mismo tiempo que crece el volumen de demanda de recursos, también, por ejemplo, esa cantidad adicional de empresas que se están instalando ya justifica la construcción de una carretera. Y entonces eso disminuiría los costos de transporte. Y entonces puede ser que haya una industria de costos decrecientes. Eso explico en esta siguiente lámina. Lo que importa tener claro es que las empresas, para obtener la máxima utilidad, tienen que lograr un volumen de producción en el que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Ahora vamos a analizar la determinación del precio y la producción en monopolio puro, que nos va a permitir establecer el contraste entre la competencia pura y el monopolio. Recordemos, las características del monopolio es que solo hay una empresa que abarca todo el mercado y que desde luego no hay sustitutos para el producto, ¿no? Es el único producto que existe en el mercado. Ese producto es completamente diferente de todos los demás. Sabemos que el monopolio puede intervenir en el mercado subiendo el volumen para bajar precios o para aumentar o disminuyendo el volumen de producción para aumentar los precios. Entonces sí, en el monopolio hay influencia de la firma en el mercado. Monopolio desde luego no permite que nadie más venda cosas en su mercado y el monopolio puede tener información disponible porque no le importa que todo el mundo sepa dónde vende y a cómo vende. Como en competencia pura, la curva del ingreso total es una línea recta porque siempre vende al mismo precio. En el caso del monopolio, la curva del ingreso total es una línea que sube hasta un cierto nivel y luego tiene que bajar. Si quiere vender mayor cantidad de producto, como aparece en el cuadro de la izquierda, a medida que el volumen de producción aumenta, lo tiene que vender a un precio menor. De tal manera que la curva del ingreso total en el monopolio es una línea como una montaña que aumenta hasta la cima y luego disminuye. Si a esta curva traemos la del costo total, igual que la que establecimos para el mercado de competencia pura, entonces vemos que la máxima utilidad se obtiene, la empresa la va a obtener en volumen de producción en el que la distancia entre el costo y el ingreso es mayor. El costo total y el ingreso total se separan, tienen la máxima separación en un cierto volumen de producción y en ese volumen de producción podemos ver es que la pendiente del ingreso total es igual a la pendiente del costo total. Como sabemos y repito, la pendiente del costo total la determina el costo marginal y la pendiente del ingreso total la determina el ingreso marginal. La máxima utilidad se obtiene de nuevo cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, igual que vimos en el caso de la competencia pura. Aquí estoy representando en la gráfica de la derecha la curva de la demanda del mercado y la del ingreso marginal, que es la línea de color anaranjado. Aquí vemos, para recordar, el punto de la máxima utilidad, que es donde se separan, la separación es máxima. Y aquí entonces estoy estableciendo la curva de la demanda, que es la morada, la curva del ingreso marginal en monopolio, que es la anaranjada, y luego tenemos el costo medio,
y el costo marginal, entonces el volumen de producción en el que la empresa va a obtener la máxima utilidad está establecido cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, que es el volumen de producción que está marcado con X. Allí la empresa se va a ubicar en ese volumen porque es donde obtiene la máxima utilidad. Dos errores que se cometen frecuentemente es, uno, pensar que el monopolio nunca pierde. Si en el mercado el precio de venta está por debajo de sus costos medios de producción, el monopolio va a estar en la misma situación que analizamos para la competencia. El monopolio sí puede vender. Otro error que se comete frecuentemente al pensar en monopolio, pensamos que el monopolio puede hacer cualquier cosa y que no va a perder, sí pierde. Y también se puede pensar que, es un error pensar que la curva de la demanda del monopolio es inelástica. Eso no es cierto. Los productores no pueden ser obligados a comprar a cualquier precio, de modo que la curva de la demanda del monopolio sí es elástica. Entonces, en el largo plazo, pensemos que uno no pueden entrar empresas nuevas al mercado. En el caso en el que pudiera entrar una nueva empresa al mercado, quiere decir que dejó de ser monopolio. Pues para mantenerse como monopolio, pues no permite que las empresas entren nuevas empresas entren al mercado. ¿Cómo logra eso el monopolio? A través de patentes. El monopolio genera su proceso de producción, genera su producto y lo registra ante la institución de gobierno que maneja ese tema, y entonces esa institución le da una patente. Esa patente protege que nadie más pueda fabricar eso. De tal manera que el monopolio, una vez que registra su patente y es aceptada, ya no se tiene que preocupar. El que se preocupa porque no ingresen nuevas empresas es el Estado, el gobierno. Vamos a ver una comparación entre el logro de utilidades por las empresas en monopolio y en competencia pura. La de la derecha es competencia pura, la de la izquierda es monopolio. Tenemos dos niveles de precio. En la gráfica de la derecha, que analizamos hace un momento, lo que hizo la empresa en competencia pura cuando aumentó la demanda es que aumentó el volumen de producción, lo cual aumenta la oferta y eso hace que los precios bajen. Vamos a ver qué pasa ahora en monopolio puro. Aquí tenemos dos gráficas de demanda, una primera y una segunda, en donde hay un aumento de la demanda. Pero lo que podemos ver es que en el monopolio, cruce del costo marginal y el ingreso marginal, se logra la máxima utilidad en el mismo volumen de producción. De modo que el hecho de que se establezca un volumen de demanda mayor no logra que el monopolio disminuya o aumente su volumen de producción para obtener máxima utilidad. No, lo va a seguir obteniendo en el mismo volumen de producción, y lo único que va a cambiar es que sus utilidades, que son en la gráfica de la izquierda la diferencia entre el costo y el precio, que vemos la primera diferencia, las dos líneas horizontales, la más baja y la que sigue, que es la del costo y la del precio, ese es su margen de utilidad. Cuando la demanda aumenta, el margen de utilidad pasa de su costo, que es la línea morada, curva morada que está en la gráfica, de ese punto a su nuevo precio, que es el de hasta arriba, la nueva curva de la demanda. Y entonces lo único que se logró al aumentar la demanda es que el monopolio aumente sus utilidades, pero eso lo logra sin aumentar una sola unidad de producción. En el largo plazo, el monopolio tiene consecuencias nefastas para la sociedad, porque una primer consecuencia negativa es que el monopolio, para obtener la máxima utilidad, siempre está utilizando su capacidad instalada en niveles muy bajos. De modo que toda esa capacidad instalada que costó, que son recursos invertidos ahí, pues eso no se usa. Y entonces el monopolio es muy ineficiente en el uso de los recursos que se invirtieron en la empresa. La segunda consecuencia para la sociedad es que el monopolio vende al precio más alto de los 4 tipos de mercado.
La tercera consecuencia es que el monopolio, como dijimos al principio, puede influir en el mercado haciendo promociones de venta. Si quiere aumentar el precio y no disminuir el volumen de venta, pues lo que hace es que lanza una campaña publicitaria y entonces nos convence a los consumidores de que no podemos vivir sin su producto y seguimos comprando el producto a un precio más alto. Vamos a analizar ahora la determinación del precio y la producción en el oligopolio. Recordemos que el oligopolio es una situación de mercado en el que hay pocos productores y todos son grandes. De manera que el hecho de que todos sean grandes hace que cualquier cosa que cambie en alguno de los productores les afecta a todos los demás. En el oligopolio, repito, podemos tener un oligopolio en el que los bienes sean iguales, hay homogeneidad de bienes, o no, y son diferenciados. Los bienes tienen alguna diferencia entre ellos. En el oligopolio, si alguno de los productores, alguno de los miembros del oligopolio se le ocurre bajar los precios, entonces eso analizamos que declara una guerra de precios, porque la única manera de recuperar mercado, cuando alguien baja los precios, le quita mercado a los demás, y para recuperarlo lo único que pueden hacer los demás es bajar más el precio que lo que hizo el primero. Y eso es la guerra de precios, y la guerra de precios tiene consecuencias de pérdida para los miembros del mercado, y los únicos que ganan son los consumidores. De manera que pronto se ponen de acuerdo los miembros del oligopolio para vender a un precio, entre todos fijan el precio y determinan en total de ventas y reparten a quién le toca qué cantidad del mercado. Eso lo convierte en un oligopolio de facto, lo cual disminuye la incertidumbre que genera el oligopolio, porque entonces ahora ya todos están de acuerdo, y eso es lo que en términos del mercado se llama una colusión. La palabra colusión quiere decir que el grupo se pone de acuerdo para perjudicar a alguien. Y entonces ese es el comportamiento normal de cualquier oligopolio, es finalmente se acaban poniendo de acuerdo. Eso es como se conoce con el nombre de cártel. Un oligopolio que todos los miembros del oligopolio se pusieron de acuerdo, están creando un cártel, y eso está prohibido porque lo convierte en un monopolio. Igual que el monopolio está prohibido, también el cártel está prohibido. Los efectos del oligopolio en el bienestar son, primero, que normalmente hay amagos de algunos de los miembros del oligopolio para intervenir en el mercado, bajando los precios o aumentando la calidad o haciendo una campaña publicitaria, y en el largo plazo lo que sucede es que en el oligopolio se tienen que comprar. Primero, hay poca variedad. Hay 3, hay 4, hay 5 productos, pero no hay más para escoger. Y lo otro es que en el oligopolio pues siempre hay o el cártel que vende a precios muy altos, igual que en el monopolio, y que finalmente el consumidor acaba comprando el producto a precios muy elevados. Muy bien, vamos a pasar al análisis de la determinación del precio y la producción en competencia monopolística. Recordemos que la competencia monopolística es en todo igual al mercado de competencia pura, excepto porque el producto no es homogéneo. Lo que tenemos es que la curva de la demanda tiene una ligera pendiente, que es lo que estamos viendo en la línea anaranjada de la parte superior de la gráfica, y la del ingreso marginal, que está marcada como una línea verde. Entonces las dos tienen ahí una ligera pendiente negativa. Lo que sucede en este tipo de mercado es que dentro del margen establecido entre la parte alta de la curva de la demanda, la línea anaranjada, y la parte baja de la línea, en ese margen el mercado puede establecer condiciones porque su producto es diferente
y el hecho de que sea diferente logra que haya consumidores que prefieran un producto sobre otro. Entonces, dentro de ese margen sí puede influir en el mercado, en el precio, pero si se sale de ese margen ya no tiene posibilidades de influir en el mercado. De modo que lo que vemos en la gráfica es el punto en el que las empresas en competencia monopolística logran la máxima utilidad, que es igual que en los otros tres tipos de mercado que hemos analizado, es donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, que es el punto donde se está marcando la línea horizontal, que es el volumen de producción en el que la empresa logra la máxima utilidad, que es de nuevo en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. En este tipo de mercado se permite el ingreso de nuevas empresas, de modo que volvemos a tener unas consecuencias en el largo plazo iguales a las que tuvimos, a las que analizamos en el caso de la competencia pura. Puede ser que haya industrias de costos crecientes o constantes o decrecientes. Sin embargo, en el caso de la competencia monopolística, la única característica que le permite a las empresas abarcar una mayor cantidad de mercado es la diferencia en el producto. Entonces, en este mercado, el gasto en publicidad es enorme. Es el tipo de mercado en el que más gastan las empresas en promoción de ventas. Y eso, como hemos explicado antes, la promoción de ventas lo paga la empresa, a la televisora o a los periódicos o a los medios. Pero finalmente el costo de la publicidad se lo carga el precio y los consumidores acabamos pagando ese costo, lo cual eleva el precio al que tenemos que pagar para lograr comprar el producto del mercado de competencia monopolística. Con eso damos por terminada la presentación.